y se ve que las mujeres están siempre en primera línea cultural, ¿no? Y son las que más leen y son las que más compran libros. Son las que más leen a mujeres. Sí, es verdad. Y me parece a mí que no hay tantos hombres que lean a mujeres como pasaba antes, ¿no? Sí, es Nosotros verdad. éramos lectores de Doris Lessing, luego le dieron el premio Nobel, fíjate, pues ya sabíamos lo que estábamos leyendo, Karen Martín Gaita, Ana María Matute, todas las autoras, las leíamos, claro, pero sin pensar que era una escritora o un escritor, era un buen libro, era una novela y claro, era fantástico leer. Punto y coma de la vida es posible gracias a Riviera del Mar y Fortunity 2, un oasis frente al mar, el privilegio de vivir y pasar tus mejores vacaciones en Puerto Plata, República Dominicana. Air Europa, la línea aérea en la que tú decides tu experiencia a bordo. En Air Europa, tú decides. CAPEX, Centro de Innovación y Capacitación Profesional, en donde transformamos el conocimiento en riqueza. Hay una palabra que a mí me gusta mucho. Si no la conoces, aquí estoy para descubrírtela. Se llama letraheridos. Los letraheridos son esas personas que sienten verdadera pasión por los libros. La persona que te voy a presentar, el profesional que te voy a presentar hoy aquí en el podcast, es un letraherido y es una persona que ha vivido el mundo del libro en todas sus esquinas. Ha sido librero, crítico literario, periodista cultural, escritor, poeta, agencia editorial. Realmente ha tocado todas las aristas y vive el libro y la pasión como nadie. Para mí es un placer tenerlo al lado porque siempre escucharlo ya de por sí es una fortuna. Pero además que venga a hablarnos de su último libro, Empeñados en ser felices, una autobiografía, como él dice, sentimental, en donde este amante de los libros nos cuenta esa fortuna de haber conocido a los más grandes de la literatura. Bienvenido, Miguel Munarriz. Muchas gracias, bien hallada. Muy amable. Estoy muy contenta, de verdad. Sabes que te admiro mucho y quiero que la gente que ve este podcast, que curiosamente hay mucha gente de Latinoamérica, también hay gente de España, por supuesto. Siempre menciono a México, o sea, espero que me den una calle, porque siempre digo, en México nos quieren mucho. Sí, en Argentina, en Venezuela, en Colombia y, por supuesto, pues aquí en España. Entonces, sabes que el punto y coma de la vida, te lo comenté cuando te invité, son esas pausas que, como bien dice el punto y coma, más largas que una coma y más corta que un punto y seguido, en el que de repente tomamos aire y nos sentamos a reflexionar. Yo creo que contigo quizá el primer punto y coma está íntimamente relacionado con los libros, por supuesto. Sí, efectivamente. Verás, has dicho dos cosas que a mí me gustan muchísimo y me interesan y me han hecho como soy, ¿no? Por una parte, la literatura latinoamericana, ¿no? Luego, si eso hablamos de los encuentros hispanoamericanos que yo organicé hace unos cuantos años y con los autores que conocí, uno de ellos, que fue Augusto Monterroso, que fue el que me dio el título de este libro, porque estando cenando con él, su mujer, la escritora Bárbara Jacobs, me dijo que le pidiera a Tito un plato de quesos que le gustaba muchísimo, y cuando le pusieron encima de la mesa, dijo esa frase maravillosa de «estamos empeñados en ser felices». Es que es maravillosa la frase, estamos empeñados en ser felices. No hay nada más pleno, ¿no? No lo hay porque... No hay más convicción de vida que esa. Porque además es real, o sea, lo que uno pretende en la vida, y además ya de la filosofía desde los griegos, es la felicidad, ¿no? Es la búsqueda de la felicidad, como dice Bertrand Russell. Buscamos la felicidad, pero uno no puede buscar la felicidad como busca el amor. Tiene que empeñarse en ciertos momentos de felicidad y de amor que le da la vida, y para eso tiene que empeñarse. Pero es relativamente fácil, es relativamente fácil. Yo creo que hay que ser fácil para los que somos como nosotros, digamos, sí. que entendemos un poco el mundo que nos rodea y nos gusta estar con los amigos y con los nuevos amigos que vamos conociendo siempre se va haciendo nuevos amigos. Entonces uno se empeña en ser feliz ante un plato de quesos, una conversación con amigos, pues yendo al cine o viendo la puesta de sol. O sea, hay muchos momentos de felicidad. Pero también es verdad que la felicidad o la infelicidad puede venirte también de momentos externos, ¿no? Tienes que tener un techo, tienes que tener un trabajo, una paz, tienes que tener, una tranquilidad. Una tranquilidad de vida, ¿no? Y bueno, no quería olvidarme del segundo punto, que es el punto y coma. Sí. Para mí el punto y coma es muy importante. Ay, para mí también. Para mí el punto y coma es muy importante. Y tan subjetivo y tan olvidado a veces y tan poco ponderado. Y hasta los WhatsApp. Yo pongo mucho punto y coma. Yo también. Porque es una pausa un poquitín más larga que la coma, pero tampoco tengo que pararme al stop del punto.
Y entonces el punto y coma es fundamental. Y yo lo practico mucho porque no quiero que se pierda. Es muy interesante. Claro, de hecho, sabes que aquí en todos los episodios siempre tenemos una cruzada ortográfica en donde yo intento decir algunas cosas porque me parece tan importante y sobre todo el punto y coma es olvidado y es tan importante, ¿no? Porque tiene usos específicos ahora, es más subjetivo y por eso a veces tenemos que machacar para que lo utilicéis y para que no se olvide nunca. Pero hablando del punto y coma de tu vida, ¿cómo descubres los libros? ¿Cómo los libros llegan a ti? ¿Y cómo te das cuenta que esa va a ser tu vida? Porque yo no sé si tú has conseguido separar al lector del hombre. No, lo soy desde siempre. Yo creo que la palabra letrerido lo resume muy bien, ¿no? Los catalanes la tienen también en catalán, letraferit, ¿no? Tenemos que vivir con los libros, nos hacemos de libros, somos lo que comemos y somos lo que leemos también. Entonces, bueno, pues uno se nutre de la proteína de los libros ya desde siempre. Yo me recuerdo como un ratón de biblioteca, de chico, yendo a la biblioteca de mi pueblo, a la biblioteca pública, y incluso el bibliotecario asombrado, hablando con mis padres, diciendo este muchacho está un poco loco mientras están todos sus amigos jugando. Yo también jugaba, porque me parece que podía ser. ¿Cuántos años tenías cuando estaba? No, pues desde que tengo, como se solía decir antes, uso de razón, ¿no? Desde que aprendiste a leer. Desde que aprendí a leer. Entonces te das cuenta un día que lees una palabra que te llama la atención, cualquier cosa, ¿no? El mariposa o la péndola o qué sé yo, la margarita azul, no sé, cualquier cosa que te llena la cabeza de ideas, ¿no? Y de imaginación. Y la palabra te lleva a muchos sitios, ¿no? No solamente es eso de una imagen vale más que mis palabras. Yo creo que la palabra vale más de 1000 imágenes, ¿no? Es verdad. Porque las construye, las crea. Las construyes, claro. Es como cuando tú lees una novela y estás viendo la película, ¿no? Estás viendo esa novela en imágenes, ¿no? Muchas veces cuando esa novela va al cine, tú dices, hombre, yo este personaje protagonista no lo hubiera puesto. Porque ya te has hecho tú tu propia película. Claro, además has dicho una cosa fundamental. Cuando leemos no queremos sentir que estamos leyendo, queremos sentir que estamos inmersos en ese mundo que el autor ha creado para nosotros. Exacto. En el momento en que las malas novelas a veces te sacan de ese mundo, no quieres, dices, no, o sea, no me saques, yo quiero estar ahí dentro, ¿no? ¿Habrá cosa más maravillosa en el mundo que querer volver a casa porque estás enganchado a una novela? Sí, y saber que tienes que dormir y no puedes. Claro, eso es maravilloso, ¿no? Así que es desde pequeño, son las mismas palabras las que te van conformando, haces los primeros pinitos en poesía, escribes como un crío a los 10, 12 años unos poemas, imitas en la novela, pues cuando lees a Enid Blyton, pues también te inventas un grupo de niños detectives en un pueblo, esas cosas, ¿no? Vas por imitación siempre, ¿no? Y hasta que vas encontrando un poco tu propia voz, los propios autores que te importan. ¿Pero eso te hizo ser un niño solitario quizá? No. ¿Tenías amigos? O sea, ¿sabías cómo desconectar de, bueno, yo leo, ellos juegan al fútbol, Sí. No, yo jugaba al fútbol también. Ah, claro. Sí. Bueno, qué completo. No, claro, yo era muy malo jugando al fútbol, pero jugaba. Eras el portero. Y yo creo que era divertido. El muchacho, sí, también un trasto, como se solía decir aquí, ¿no? Claro, no era eso como de repente soy el empollón que está todo el día, sino que tú bien. Ahí sí, pero... Estabas, te relacionabas. Sí, combinaba Había que ligar, claro. Había claro. Pero había... es decir, los libros para mí siempre fueron algo que no fue nunca un obstáculo, ni debería leer porque debo ni formarme una tribu, así. ¿no? Ni te hacía una Claro, tribu. es que esto formaba parte de mi vida. Leía. Yo leía hasta los prospectos de los medicamentos. Sí, pero no por casualidad tus mejores amigos son escritores y no por casualidad tu esposa es una importantísima agente literaria, ¿no? Al final nos va llevando la vida. Se nos va llevando, sí, efectivamente. Porque ya cuando yo soy joven, de los años 20 años, los años 20, fíjate, de los 20 años, ya con un grupo de amigos también similares, que nos gustaba escribir, pues formamos unas revistas literarias. Entonces invitamos a escritores locales en Asturias a que participaran, a pintores, ya éramos muy eclécticos, buscábamos todo tipo de intelectuales para poder hacer eso y monté una librería ya con 28 años. Eso te iba a preguntar, porque ese es el sueño de todos los que amamos los libros, o sea, tener tu propia librería y te la imaginas con un café y voy a poner esta música y va a ser así. Sí. Pero creo que el negocio es duro, ¿no? Que la cosa es más romántica en idea.
Claro. que luego en realidad, ¿no? Claro, para mí fue muy duro, de tal forma que yo me arruiné totalmente al cabo de 3 años. Sí. Yo pedí un crédito de 1 millón de pesetas del ¿Será año que fiabas 79. mucho? ¿Dabas libros? Bueno, sí, claro, efectivamente, sí. Tenía No, una tranquilo, libreta. lee, no Sí, importa, tenía no tienes dinero, sí, vaya. Exactamente, de los amigos. Yo ya, bueno, apúntamelo y ya te lo pago. Ya, yo cuando al final cerré la librería debía al banco un montón de dinero y encima tenía aquella libreta llena de libros prestados que no me habían pagado Bueno, nunca. hay otro punto y coma, ¿no? ¿Qué hago luego con mi vida? Cierro la librería y ¿qué hago? ¿No? ¿No lo pensaste? No sé cuál fue la transición, ¿no? Pero yo me parece que estaba ya preparando otras cosas, no me acuerdo muy bien. No me acuerdo, sí me acuerdo. Es decir, cuando yo cierro la librería, estoy en un periodo de reflexión, de a ver lo que hago, que salgo muy bien. Por decir, yo al fracasar en la librería, salgo con muchas ganas de ir a otras librerías para ver libros, porque en la mía lo único que era abrir cajas de novedades y no me daba tiempo de leer, sí, pensaste que ibas a leer más, pero leías mucho menos. Claro, y de encontrarte con preguntas de clientes extrañas o no vender lo que tú querías vender. Si quieres vender a Pedro Salinas y alguien te pedía algo que a ti no te gustaba. Era un librero atípico. Yo era un librero que era un Salga lector. de mi librería si usted va a leer a Daniel Steele. Claro, por ejemplo. Fuera de aquí. Claro, por ejemplo, sí. Entonces, ¿qué hago? Me lo estoy imaginando. Lo que hago es presentar un proyecto de encuentros literarios en la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, que me admiten. Y es el primer encuentro que yo organizo, que son en el año 1987, que dura 3 días y que reúno a 7 poetas clásicos, ya eran unos clásicos que estaban en los libros de texto, como era Ángel González, Claudio Rodríguez, José Agustín Guitisolo, Pepe Gabriel Bonal, Carlos Barral. O sea, entonces los llamé sin que me conocieran. Y Ángel González luego se convirtió en algo muy importante en tu vida, ¿no? Fuimos muy amigos para siempre, ¿no? Amigos para siempre. Le publicamos un libro, ese grupo de amigos que nos llamamos Luna de Abajo, que se tituló, el libro fue Guía para un encuentro con Ángel González, y eso es un libro canónico que está agotado de existencias. Que todo el mundo debería leer, es una pena, que, donde además de colaboraciones que hay de gente importante, pues hay una autoantología comentada de su obra y temática, ¿no?, que él hace, y es una joyita. Bueno, pues ahí empezamos con esas cosas. Se me ocurre que ese chaval que quería leer mucho y que quería tener una librería para leer mucho, luego la vida, yo entiendo que no es una cuestión que ocurra sola, sino que quizá todo eso que ires y venires que los dioses llaman destino, sí, confluyó en que fueses amigo de los escritores más importantes de una época. O por lo menos pudieras conocerlos y tener una charla. Sí, una charla a lo largo, además. Es que no era, o sea, que eso es una fortuna, ¿no? Claro. Eso es la gloria. Claro, no fue una coincidencia que lo invité a una conferencia y ya estaba, ¿no? Sino que luego mantuve en el tiempo esa amistad que se construía pues con encuentros de debates, con libros que yo organizaba y ellos colaboraban. Y fueron mezclándose ahí los mejores autores literarios, digamos, españoles y latinoamericanos, porque hablamos de Vargas Llosa, hablamos de Bryce Echenique, hablamos de... No, y extranjeros, Martin Amis, Günter Grass, todos estos, ¿no? Pero esos ya los conocí estando ya, en Günter Grass lo conocí estando trabajando, llevando la comunicación de las editoriales del Grupo Santillana, de Alfaguara, Taurus, El País Aguilar, etc. Ahí ya me contrataron, primero pasó por El Mundo y dirijo la Esfera, que es el suplemento de cultura. Ahí también amplío el cartel, ¿no?, de amigos. Y bueno, pues lo que pasa es que yo no solamente dirigía la Esfera o dirigía la comunicación de las editoriales de Santillana, sino que mantenía con todos estos escritores que iba conociendo a lo largo del tiempo una amistad a lo largo, ¿no?, que diría Jaime Gil de Viedma, ¿no? Claro, y que eso es, claro, me parece una gloria. Y además... yo, por ejemplo, echo de menos la Esfera. O sea, echo de menos ese tipo de publicaciones que orientaban al lector. Porque yo creo que hay un gran problema, y a mí me escribe mucho, supongo que a ti también. Quiero iniciar un club de lectura. ¿Cómo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué empiezo a leer? ¿Cómo empiezo a leer? Claro, porque es que hacía falta una recomendación y esa palabra
del crítico que te recomendaba y que realmente te llevaba de la mano a las lecturas que son fundamentales, porque si vamos a leer por entretenimiento, pues vale, está bien, está ahí, no necesitas un club de lectura para eso. Yo creo que un libro tiene que transformarte, no puedes salir igual de un libro como entraste. Entonces, para eso necesitas orientación, no todo el mundo lo tiene. Bueno, en un club de lectura generalmente suele funcionar como la figura del director o el coordinador de ese grupo, un lector, ¿no? Se reúnen 10, 15 personas y son lectores, todos les gustan, pero necesitan ese alguien que diga, bueno, vamos para la semana que viene, dentro de 2 semanas, vamos a leer El guardián, el tren centeno. Y entonces todos compran ese libro, lo leen y luego pues ese coordinador da unas pautas primero, luego van conversando y tal, ¿no? Necesitas eso, y eso era la esfera también. Claro. Era una guía de lectura, ¿no? Sí, totalmente. Por cierto, nos dieron el premio de fomento a la lectura, el Ministerio de Cultura, en el año 99, o sea que algo habríamos hecho bien. ¿Por qué han desaparecido esto? ¿Por qué los críticos literarios han perdido esa fuerza? ¿O porque ya no existen casi? No, ya no. ¿O por qué...? Simplemente porque los periódicos ya no tienen ninguna influencia. Es verdad. Los periódicos han pasado del papel a lo digital. Lo que se vende son restos ya, restos de saldos, ¿no? Yo sigo comprando el periódico los fines de semana, todos, bueno, algunos. Que es muy delgadito ya, una cosita, sí, una telita. Los compro el sábado y el domingo, luego los periódicos los leo a diario en digital, ¿no? Pero ellos mismos, bueno, pues se encargaron de matar el periódico. Es decir, los tiempos van cambiando y las llamadas nuevas tecnologías van haciendo de lo suyo, ¿no? Van sustituyendo a todos esos periódicos. Pero ellos mismos se dejaron vencer por lo digital porque al principio era gratuito. Usted puede comprar el periódico por €1 en el kiosco, pero además si quiere leerlo gratis en lo digital, claro, pues entonces, ahora a ver después, cuando era algo gratuito, a ver quién lo cobra, claro. A ver quién es capaz de conseguir. Claro, la cosa había cambiado la gratuito jugada. hay que pagarlo. Bueno, pues, pero sobre todo porque el mundo de la nube, el mundo digital, eso se está quedando, se ha llegado para quedarse y eso ha hecho que se perdiera la influencia de los periódicos en papel, que yo creo que no tardarán mucho en volverse a lo mejor periódicos de fin de semana, de análisis, de reflexión de temas importantes. Sí, aquel placer, ¿te acuerdas? Los domingos, claro. Desayunar en la cama, ¿verdad? Mi hermano no me dejará mentir, llena de periódicos. Y entonces era el gran placer leer. Claro, entonces el dominical, no sé qué, la revista de tal, la recomendación, era importante ese placer. Ya pero díselo menos. ahora a alguien de 25 años. No se sabe. Claro, no tiene eso para nosotros. No, porque además ahora todo tiene que ser rápido. Fíjate que sí existe la figura del bookgrammer, creo que se dice, ¿no? El que recomienda libros en Instagram. Sí. Pero claro, también qué libros recomiendan, porque entonces como tienen que vivir de ser influencers, de recomendar libros, porque hay que recomendar libros que la editorial te dice que recomiendes, y a veces la editorial te dice que recomiendes otra cosa. Entonces, la pescadilla que se muerde la cola y al final la gente lee pues lo que está de moda en ese momento y el escritor que... Pues... Pero tú has dicho algo muy importante y es que de un libro no se debería salir igual que se entró, ¿no? Eso pasa con la poesía. Si tú sales igual, ese libro no te ha servido para nada. Te ha servido para entretenerte, para pasar unas horas agradables, que está muy bien. Claro. Está muy bien. Te entretienes como si ves una película de poca monta bueno, te ríes. De sobremesa de domingo por la tarde. Déjame ver esto y ya está, pero me la voy a olvidar porque no va a dejar nada en mí. Pero el gran cine, la gran literatura, te toca. Te toca y te cambia. Y tiene que doler un poco, por eso me gusta lo de Letra Herido, porque realmente yo, que bien conoces, tengo varios grupos de lectura allí en República Dominicana y yo siempre que dicen, uy, Gabriela va a recomendar un libro, Dios mío, será un drama, será terrible. Y digo, es que ¿por qué tenemos que...? O sea, la felicidad, no. O sea, estos libros felices, de final feliz, donde todos somos buenos, donde... No, hay que ver ese personaje complejo, hay que ir a esas honduras y a ese sufrimiento y que un libro te incomode. Claro que te tiene que incomodar un libro, si no, ¿qué estamos haciendo? Claro que sí, y que no sea, no quiero decir una lectura difícil, pero que sea una lectura literaria de verdad, que tenga una voluntad de estilo, ¿no? No puede ser, La Marquesa salió a las 5, ¿no? Bueno, hay que buscar que la literatura también te remueva, ¿no? Y te remueve en cómo se cuenta y también lo que cuenta, ¿no? Claro, que te haga pensar, que te haga reflexionar sobre ciertas cosas. Lo mejor que tiene un club de lectura es que al final acabas hablando de muchas otras cosas que no tienen que ver con el libro, pero que tienen que ver con la vida, que le competen a la vida. Totalmente. Y de esa manera, pues... Totalmente.
es hasta sanador, es terapéutico. Es que es verdad, es que es así. Manuel Vicent cuenta en su último libro algo que con Bioy Casares, algo que me pasó a mí con Bioy Casares, que es que él no quería hablar de literatura. Éramos bastante amigos, lo tuve varias veces en Oviedo, y él no quería hablar de literatura. No le gustaba hablar de literatura. Y Manuel Vicent cuenta que cuando fue a visitarlo a su casa de Buenos Aires, le dijo Bioy, bueno, hablemos de cualquier cosa menos de literatura. Y dijo Manuel Vicent, ¿y de qué hablamos? Dice, bueno, pues hablamos de las mujeres que amé, del tenis que practiqué, de las comidas, de la vida. Bueno, Manuel Vicent cuenta todo eso y al final dice, hablamos de todo eso que quería Bioy que habláramos, y al final me di cuenta que habíamos hablado de literatura. Claro. La literatura y la vida se funden ahí, ¿no? Sí, claro, de temas de interés humano, de conectar con la emoción y con la pasión. ¿Te parece que se publica mucho ahora, Miguel? Sí. ¿Demasiado? Sí. ¿Excesivamente? Sí. Yo cuando estaba en los 90 y los 2000 trabajando en editoriales, ya se publicaba demasiado. Ahora se publican como 20.000 más que hace 20 años, ¿no? Pero claro, tú dile a una editorial que no publique lo que publica cuando está soltando la semilla de los libros por las librerías, compitiendo con ellos mismos y con los demás, y algo de eso se venderá y hará... Sí, es que da un poco de angustia pensar todos los libros buenos que no vas a leer porque no da tiempo de que tú los encuentres en novedades o los busques o los descubras. Entonces, ¿cuánta cosa buena pasará por ahí abajo que no...? Claro, tú date cuenta, una editorial que publique 3 libros al año, si no vende ninguno de los 3, pues al siguiente año me parece a mí que no va a llegar a muy lejos, pero publica 20 o 30 o 60, como hay muchas, pues entonces habrá alguno que cuaje y pueda eso alimentar al otro. Un mensaje que llegue al otro lado de la orilla. Hay muchos autores que al vender tanto hacen que la editorial siga pudiendo tener valor económico y publiquen a otros autores que no vendan tanto y que sean más literarios, ¿no? Claro. Eso es un poco ese juego de la industria editorial que es muy importante en este país, ¿eh? Muy importante. Muy importante. Muy importante. Muy importante, y está bien porque la verdad es que cada día nos damos más cuenta que la lectura es el único ejercicio que tiene el cerebro y que es así. Y niños que leen en casa, hoy estaba leyendo una noticia, niños que ven a sus padres leyendo y que leen en casa tienen un nivel de rendimiento muchísimo mayor y más alto que los que nunca... Y estamos hablando de leer ficción, que es realmente lo único que te conecta y te enfoca. Porque cuando estás estudiando, cuando estás leyendo para estudiar es otra cosa, pero cuando realmente estás metido ahí, es un nivel de concentración que es tan importante luego para la vida, ¿no? Sí, es que la cabeza funciona... Tú te imaginas ahí como si fuera un engranaje, ¿no? De tornillos y de ruecas que van dando vueltas y tal, porque es que es tremendo lo que te produce una sola página que tenga sustancia, ¿no? Es muy importante. La catarsis. Muy importante para imaginarte un mundo, para ser más imaginativo, tú más creativo, para escribir. Escribir es muy importante. Hay veces que los psicólogos recomiendan a sus pacientes escribir lo que les pasa. Y dicen, no importa que busques ese estilo literario que a lo mejor no puedes tener porque no tienes esa formación o lo que sea, pero escribir es muy importante porque es un ejercicio de introspección fundamental, ¿no? No, y además porque cuando escribes, interpretas. No estás escribiendo lo mismo, ideas sueltas. Ya las vas organizando, ya estás organizando tu pensamiento. Es sorprendente, tú lo sabes porque eres novelista. Es sorprendente cuando escribes. Es muy distinto así. No escribes, tú piensas, bueno, lo que va al día a día, lo normal, ¿no? del día a día. Pero cuando te pones a escribir hay un montón de cosas que fluyen, que vienen a la memoria. Sí. Eso recuerdo, es lo que me pasó a mí ahora con este libro. Hice una lista de autores que había conocido y de los que podía hablar, y entonces encontré el tono. También tú eso sabes lo que es, encontrar el tono de la narración, porque a veces no puedes seguir porque no te está gustando aquello que está. Pero cuando encuentras ese tono... Que es de las cosas más importantes. Claro, entonces ya es un vicio diario en el que te metes, y tú ni tú mismo sabes lo que vas a escribir muchas veces y cómo la imaginación, la cabeza cómo se despiertan esos recuerdos. Totalmente, es verdad, como que se abren unas cajitas que dices... Es más, yo no sé ni cómo yo recordaba esto, ni que yo sabía esto. Claro, porque porque yo sabía esto. Claro, porque además este libro mío, que tiene 370 páginas y debe haber como 60 o 70 autores, yo no sé cuántos hay, está escrito de memoria de hace 30, 40 años. Qué maravilla. Sí.
Porque, como decía no sé quién, te acuerdas de las cosas importantes. Sí. Y para mí, haber conocido a toda esta gente que eran tan fastuosos, eran maravillosos, fue muy importante. Pasar temporadas con Vargas Llosa, con Bioy Casares, como digo, haber conocido a Martin Amis. Bueno, las cosas que te decían, todos eran además muy divertidos. Eran cultos y divertidos, sí. No eran pedantes. ¿No hay alguno, eso te iba a preguntar, ¿no hay alguno que te hubieses ahorrado? No, de todos los que conocí tal vez suerte. Me hubiese gustado seguirlo leyendo y tenerlo a distancia y no haberle conocido y descubrir realmente a la persona, ¿no? Que llena de... Hay un par de cosas ahí que cuento de Antonio Ramoneda y de José Ángel Valente, ¿no? Pero que ni siquiera los conocí personalmente, ¿no? Fueron cosas telefónicas y tal. Que lo cuento porque no fueron muy agradables y la verdad es que merecían ese castigo, ¿no? Es una tontería, porque el libro es muy blanco intencionadamente, porque yo cuento todo lo mejor que he vivido con todos ellos. Porque si hubo algo, no desagradable con ellos, sino algo que yo he visto y que ellos han dejado ver en esa intimidad o en ese momento, se han dejado ver por mí como amigo, yo no voy a chismorrear nada. Claro. Yo soy leal con los amigos y no puedo contar nada que ellos dejaron que viera. Esto aquí, de aquí no sale. Claro, porque ¿quién soy yo para decir aquel fulano hizo aquello? No, además a veces la gente no es, a veces la gente está. Y hay que saber diferenciar eso, ¿no? La gente puede tener un mal día, la gente puede tener un problema. Sí, y a veces, claro, tú ese es el único momento que tienes y te vas lleno de expectativas, porque a veces las expectativas son una trampa, ¿no? Llegas diciendo, esta persona, como me gusta, como escribe, tiene que ser agradable, estupendo, romántico, sincero. Y no, es una persona como tú y como yo, con sus defectos y con su mal día y a lo mejor le duele un pie. Exactamente. Pero claro, es un poco difícil. No se puede ser sublime las 24 horas. No, es que no lo eran. Pero si hablaban, si conferenciaban, sí lo eran. Cuando daba una conferencia y tal. Y luego cuando ibas con ellos a cenar o tal, pues todo terminaba, pues bajaban un peldaño más, ¿no? Y ya no como Bioy y como los demás, no te hablaban de literatura. Tú tienes como la idea de, o sea, esta teoría de la cancelación de si no eres un buen ser humano, entonces ya no nos gustas como escritor o como artista. No, para nada. Para nada, ¿no? Yo tampoco. Yo digo, una cosa es la obra. Es más, lo defiendo hasta en el fútbol. Yo digo, yo a Maradona no lo querría de padrino de mi hijo, ni de mi sobrino, ni de nada. Pero era un gran jugador de fútbol. O sea, no podemos... Sí, claro. Él era una persona, como persona puede ser lo que tú quieras, pero era un arte lo que hacía. Claro, pero eso mi generación ha leído a autores que eran deplorables. Malditos, claro, sí. Eran deplorables. O sea, Luis Ferdinand Céline, con Viaje al fondo de la noche, era un, no sé si nazi, pero vamos, colaborador en la radio de todo ese movimiento horroroso. Y alguno más, pero su literatura era fascinante. Fascinante, claro. Entonces yo sí pienso que hay que separar eso, ¿no? De la persona. Exactamente, sí. Hay que separarla porque no tiene nada que ver. De todo lo que recoges en esta biografía sentimental que se llama Empeñados en ser felices, ¿con cuál crees que, como son pequeños relatos, con cuál deberíamos comenzar? ¿O los has organizado especialmente para que el recorrido sea así? El recorrido no es todo cronológico, aunque empieza siendo cronológico porque cuando abro la librería en Asturias en el año 79, pues es lo primero, digamos, que es resaltable ahí. Y el grupo Luna de Abajo, los encuentros literarios y tal. Pero luego voy metiendo más morcillas, que dirían los teatreros, en el medio, ¿no? Es decir, si de pronto pasaba a los 80 y tantos, pues me acuerdo que en el 77 pues fui a Antibes, a la Costa Azul francesa, a buscar a Graham Greene, ¿no? Que me gustaba mucho. Uy. Y ese tipo de cosas, ¿no? Ay, son cosas muy... No, por favor. Pero sí, lo que pasa es que yo era un romántico empedernido y yo ¿Eres? Es que ni busqué la dirección y sabía que no lo iba a encontrar y caminaba por el paseo marítimo de Antibes y a ver si me cruzaba con él, ¿no? Y siempre son todo aventuras así. Luego ya pasa otra... el libro se puede leer por cualquier página, eso sí que es verdad. Pero si vas viendo un poco cómo va contado por mí, pues vas viendo un poco la vida, ¿no? Mi vida un poco novelada, ¿no? Es como mi vida novelada entre autores. Bueno, que en el fondo la memoria es eso, ¿no? Es como no contamos nuestra propia vida, ¿no? Exactamente. La vida es, exactamente. Sí, o sea, todos somos escritores de nuestra propia vida porque lo que recordamos ya no es verdad, ya es subjetivo. Claro, y todos los capítulos tienen que ver con alguien
con un autor, con Graham Greene o Martin Amis o Bioy, o todos estos que digo, Manuel Vicent y Rafael Azcona, que los conocí, vamos a comer, lo pasaba muy divertidísimo con ellos. Y bueno, la verdad es que, no sé, es como... Yo ahora viendo el libro, hecho ya, puesto en librerías, esas cosas que dicen los escritores, ya no es mío, ¿no? Ya, claro, ya es de los lectores. Mundo, ¿no? Le pertenece a los lectores. Sí, a mí me parece tan extraño, ¿no? Ver esa vida contada ahí, ¿no? Pero está bien, porque verás, es un libro, en el fondo, de agradecimiento, por eso es un libro muy blanco, de agradecimiento a todo lo bueno que me dieron todos esos autores que conocí. Y es también un libro para las nuevas generaciones, si lo quieren leer, para que vean que hubo un tiempo muy cercano que era, yo creo, y por desgracia, irrepetible. Sabes que yo le agregaría a las nuevas generaciones, y lo digo siempre, hubo un tiempo en que los bestsellers eran estos libros. Lo más vendido en las librerías era esta gente. Claro. Es increíble. Exactamente. Porque ahora pues hay grandes escritores, claro que los hay, muchísimos, sí. Pero no son los superventas. Claro. Entonces dice, hubo una época en que el superventas eran estos tíos. Es increíble. Es verdad. Mujeres, claro. Es verdad, y mujeres, porque nosotros, mi generación, leía a las autoras. Claro que sí. También. Leía a las autoras. Y eran top, y veías, y en el metro de Madrid veías a la gente con el libro. Claro. Y la gente comentaba los libros y hasta te determinabas como generación y hasta como medio tribu, ¿no? Exactamente. Soy lectora de esto y del otro porque eran los superventas y creo que eso fue una época muy dorada, ¿no? Claro. Que ahora es más complicado. Ahora yo no sé si hay más lectores, parece que sí. Y se ve que las mujeres están siempre en primera línea cultural, ¿no? Y son las que más leen y son las que más compran libros. Son las que más leen a mujeres. Sí, es verdad. Y me parece a mí que no hay tantos hombres que lean a mujeres como pasaba antes, ¿no? Sí, es Nosotros verdad. éramos lectores de Doris Lessing, luego le dieron el premio Nobel, fíjate, pues ya sabíamos lo que estábamos leyendo, Karen Martín Gaita, Ana María Matute, todas las autoras, las leíamos, claro, pero sin pensar que era una escritora o un escritor, era un buen libro, era una buena novela y era fantástico leer. Claro. Hablando de esto de tener un libro allí que ya no es tuyo y ya queda para la posteridad, nos visitó una cantante, Nuria Fergó, y te dejo esta pregunta. Muy buenas, Miguel. No nos conocemos personalmente, encantada de saludarte, pero conociendo tu trayectoria, la pregunta que te haría sería, ¿qué es lo que te gustaría que recordaran de ti cuando ya no estés? ¿Qué legado quieres dejar? Bueno, mira, te voy a decir que a mí no me importa ser recordado. Y luego parece mentira porque dices tú, oye, escribes tu autobiografía, que hagas, que luego eso... Me da igual. De todas formas, si alguien me va a recordar durante mucho tiempo cuando yo no esté, al menos tengo 2 nietos, pero el que tiene ahora 7 años, Pablo... yo creo que le queda tiempo para recordarme, ¿no? Creo que me va a nombrar durante mucho tiempo y siempre que se nombra y se recuerda a alguien, no muere nunca, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues si mi nieto se acuerda de mí durante muchos años, pues será estupendo. De todas formas, no me importa la posteridad, en absoluto. Es verdad. No, sabes que te creo porque hemos comentado muchas veces esto, pero me gusta porque independientemente del trabajo profesional y de la vida y de haberte dedicado a los libros, eres un tío familiar y muy amigo, o sea, que te gustan los amigos, que te gusta, que la vida personal ha sido muy rica para ti, ¿no? Sí, es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Es la pareja. Una parte del amor, ¿no? El amor de los amigos. El amor, por supuesto, de tu pareja. De tu pareja. El amor de tus padres incondicional. De tus hijos, de tus nietos. Claro. Pero los amigos son muy importantes en la vida. Pero estando bien situado también con una pareja. Es maravilloso. El otro día leí una cosa buenísima que decía, los amigos existen para resarcirte de algunos familiares que te han tocado. Es una manera que tiene la vida de resarcirse de algunos familiares. Pero la verdad es que es cierto que la amistad, y cuando la amistad es de años y se mantiene, lo hablábamos hace un rato con mi hermana, es una manera de no sentirte nunca sola, siempre tienes con quién recordar. Siempre. Pero la amistad también, fíjate, es importante la amistad de los amigos, por supuesto, pero los libros te dan amistad también, porque te dan mucho, ¿no? Yo digo ahí que no solamente quiero a mis amigos, sino que quiero también, con los que he convivido mucho tiempo, los personajes de las novelas que me han interesado. Son amigos.
Sí, es verdad. Sorel, Ana Ozores, Madame Bovary incluso, ¿no? Son amigos. Todos los que forman parte de tu... Sí, de de tu tu elenco, círculo de influencia ahí cercano. Exactamente. Y luego la pareja es fundamental. Uno no puede andar solo por el mundo porque anda buscando algo que no sabe si va a encontrar, y cuando busca uno el amor, malo, ¿no? Malo, Las cosas, malo, esas sí. cosas te encuentras. Mira, yo dedico este libro a mi mujer, a Palmira Márquez, que es agente literaria, y ahora está haciendo de agente también de mí. Sí. Con razón, qué buena promoción, qué bueno todo lo sí. que está haciendo. Se nota que está la mano de Palmira Márquez ahí, claro, haciéndolo muy bien. Exactamente. Que además es encantadora y guapísima. Y aprovecho unos versos de un poema de Mario Benedetti para dedicárselo, y entonces la dedicatoria es: a Palmira, porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Y eso, pues ahí queda, ¿no? Sí, ahí queda. me encanta. Entonces, como juntos somos mayoría. Claro, es muy importante, ¿no? Es muy importante, y además doy fe que vosotros sois una pareja así. No puedo despedirme, me quedaría hablando contigo, menos mal que ya lo hemos hecho, te iba a decir, me quedaría hablando conmigo un montón. No, por suerte he tenido la oportunidad de hablar muchas horas con Miguel Munarriz, y de verdad siempre se aprende. Eres esas personas maravillosas que no se diluyen. ¿Sabes que a veces hablas con la gente y todo como que queda por ahí? No. Con Miguel tú te vas y dices, sé de lo que hemos hablado, lo tengo muy claro todo, porque él es así y siempre es un placer escucharlo. Me gustaría que nos recomendaras algún libro para esos clubes de lecturas que se inician, un clásico y algo que has leído últimamente, porque ya voy a aprovecharte de crítico literario. Fíjate, últimamente ando un poco despistado con las lecturas. No logro terminar un libro hace un tiempo ya. Ay, y aunque sean mala, libros, eso suena ya una crítica. Aunque sean libros buenos, porque he dejado libros buenos, pero es un poco, es el momento en el que estás, ¿no? Claro. Igual tengo que esperar un tiempo más largo, pero depende para qué lectores. Para alguien que esté empezando y que tenga ganas de leer, de verdad, de comprometerse. Yo ayer alguien dijo en una charla que yo le había recomendado a su hijo o a un familiar, un niño, sí, Eva García Perea, a un sobrino, que no lee nada. ¿Qué le recomiendas, no? Eso se lo recomiendo a ese crío, pero se lo recomiendo a cualquier adulto, y es El guardián del tercenteno, ¿no? De Salinger, ¿no? Sí, sí, es muy una novela de iniciación, claro, importante. Yo ahí cuento cosas de Salinger en este libro. Efectivamente, una novela de iniciación. Y este niño lo leyó, y cuando ella le dijo, bueno, ¿y ahora qué vas a leer después de este libro? Y dice, uy, no lo sé, porque este libro me gustó tanto que yo no sé si habrá otro superior. Era un chavalín. Era una cosa muy graciosa, ¿no? De alguien que no había leído todavía libros. Qué bien. Y yo voy a recomendar un libro de Julián Ayesta, que se titula Elena o el mar del verano. Elena con H. Elena o el mar del verano es un librito de muy pocas páginas, un librito de amor incondicional contado por un adolescente, y es algo que muchos lectores tienen que descubrir. Va a ser una verdadera maravilla encontrarse este verano leyendo ese libro, porque les va a recordar mucho su infancia y adolescencia, y es un libro muy fácil, pero que te deja una huella. Con pozo. Eso espero que la deje. Muy bien. Hay un club muy selecto de seguidores de Julián Ayesta y de esta novelita. Hay muchísimos libros para leer, la verdad. Hoy día miras un escaparate de una librería o entras a comprarlo y ves que hay muchísimos libros muy buenos, porque están publicando libros muy buenos ahora, autores de ahora, y se están reeditando libros de autores clásicos. Y ya que hablo de un autor nuevo, recomiendo a Juan Tallón. Juan Tallón, con su novela Obra Maestra. Sí. Es impresionante, que es la desaparición de una pieza de 38 toneladas de Serra del Museo Reina Sofía de Madrid. Desaparición de 38 toneladas, y él hace una investigación. Es una novela maravillosa. Es muy bueno. Maravilloso, y un escritorazo. Ese sí va a pasar a la historia de la literatura. Y es joven, ¿eh? Muy bien. Pues ya lo vamos a dejar por aquí abajo escrito, y ya sabéis que lo que tenéis que hacer aquí, suscribiros y darle a la campanita a Miguel Munarriz. Qué placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Hemos disfrutado un montón hablando contigo y empeñados en ser felices, así seguiremos. Bueno,
Yo he sido feliz este rato, ¿eh? Yo también. O sea que, y todos aquí, ¿verdad? Para algo sirve. Gracias. Hoy te vengo a contar una diferencia que mucha gente piensa que es sutil, pero en realidad no es nada sutil. Te voy a contar la diferencia entre ironía versus sarcasmo. Porque, a ver, las dos cosas son una burla, solo que la ironía es una expresión que da a entender lo contrario a lo que se dice. Te estás como riendo de cierta manera con un doble sentido. Te pongo un ejemplo. Imagínate que estás, no sé, en un yate lleno de margaritas, con una música estupenda, pasándolo bien y dices, vaya, llevo una vida llena de privaciones. Esa frase es mía, por cierto. O vamos a pensar en el sarcasmo. En el sarcasmo ya esa bromita se pasa un poco, ya llega a ser mordaz, llega a ser ofensiva. Es como cuando te pregunten ¿qué tal la entrevista con no sé quién? Y tú digas, bueno, pues la verdad es que fue tan divertido como ver crecer el césped. Esa frase también es mía. Entonces, como ves, la ironía es un poquito más suave, más divertida, te ríes con alguien. En el sarcasmo es más punzante y quizá te ríes de alguien. Así que vamos a ser más irónicos y menos sarcásticos. Ando pensando en el peligro de perderle el miedo a las primeras veces. Os cuento algo. Hace una semana me fui a un centro de bronceado. No de rayos UVA, porque hay que cuidarse la piel, es peligroso, sino a estos donde te tiñen, ¿no? Con un aerógrafo te van echando pues, la tinta, ¿no? En el cuerpo entero. Es igual de humillante, eso sí, que los rayos UVA. Estás encerrado, desnuda, cogida de ambas manos, con un gorrito terrible y, bueno, pues haciendo posturitas. O sea, la cosa no es nada agradable. Pero cuando sales, oye, con un bronceado muy mono. La chica me preguntó, ¿qué tipo de bronceado quieres? Leve, moderado, intenso. Y yo, claro, fui cauta y dije, dame un moderadito, pensando que podía ocurrirme lo mismo que a Ross en ese capítulo de Friends, en donde por contar un Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, pues sabemos lo que ocurrió. Y bueno, después me fui y cuando vi ese bronceado chulo, dije, la próxima vez, una rayita más, un nivel más. ¿Por qué no? ¿Por qué no un poquito más de bronceado? Y dije, no, porque esto de perderle el respeto y el miedo a las primeras veces es peligroso. Si lo extrapolamos a la vida, si la primera vez que haces algo ya te sientes bien y quieres más, y quieres más, y quieres entonces más velocidad, quizás más malas decisiones, quizás más relaciones tóxicas, quizás más problemas que no tienes ni te mereces. Así que cuidado, porque muchas de las decisiones que tomamos no se quitan a la semana y con una buena ducha. Punto y coma de la vida es posible gracias a Riviera del Mar y Fortunity 2, un oasis frente al mar, el privilegio de vivir y pasar tus mejores vacaciones en Puerto Plata, República Dominicana. Air Europa, la línea aérea en la que tú decides tu experiencia a bordo. En Air Europa, tú decides. CAPEX, Centro de Innovación y Capacitación Profesional, en donde transformamos el conocimiento en riqueza. Punto y coma, signo de puntuación. Una pausa más larga que una coma y más corta que un punto. Eso dentro de un texto. Pero en la vida, ¿cuál es el punto y coma? No tiene que ser la mitad de tu vida, no. Ni siquiera un punto de inflexión ni un revés del destino. Se trata de ese momento preciso en el que nos detenemos a pillar aire. Respiramos profundo, nos remangamos y empezamos a recalcular el camino. Soy Gabriela Llanos y quiero que me acompañes a descubrir el punto y coma en la vida de unos invitados de lujo.